Buenas tardes para todos, comenzamos el debate en vivo, el saludo para los panelistas y bueno, fuerza. Están congéneres para defender No. a mujeres. Yo puedo defender hombres también, si tienen Muy razón. bien, muy bien Yo dicho. Que pueden estar equivocados. estuve leyendo a San Lucas, el Evangelio, el 1:42. Así que bendito seas, Rodríguez, entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. bueno, señoras y señores, por lo menos tenemos humor para la tarde de hoy. Tenemos humor. Señoras y señores, uno de los temas a tratar tiene que ver con lo que fue la conferencia de prensa del día de ayer del presidente de la República. Hay mucha tela para cortar allí de lo que dijo. Muchas de las cosas las habíamos discutido ayer y analizado y hasta quizás anticipado algunas de las cosas de allí. Pero uno de los temas quizás interesantes y con un poquito más de pimienta puesta por el propio presidente de la calle Pou fue cuando se le preguntó por la movilidad, ¿sí? Justamente para controlar la presencia del virus en la sociedad, el control de la movilidad. Allí el presidente de la República dijo vale 4 y dijo que quería ser periodista alguna vez para preguntarle justamente a quienes proponen la modalidad qué quieren decir justamente con eso de controlar la movilidad. Dijo, si quieren cuarentena, saben que eso no es así, pero que digan cosas concretas. Y bueno, el planteo está. Cuando se pide control de la movilidad, reducirla, cosa que se ha escuchado en este panel, en esta casa, ¿a qué nos referimos? A ver, Dayan. Bueno, primero hacer la precisión de quien le pregunta, eso es el periodista de TV Ciudad, José María Caraballo, a quien en lo personal le mando todos mis respetos, porque es un gran profesional y porque lamentablemente se dijo en ese momento y justo ante esa pregunta, si se politizaba el tema estábamos todos mal. Me parece que todos los medios responden a una ideología, todos los periodistas tienen su ideología y que en este caso, por ser de TV Ciudad, no necesariamente la pregunta tiene que haber sido con intención de politizar. Nos preguntamos todos lo que le preguntó José María Caraballo, vale la precisión. Después también aclarar que creo que todos queremos que a Uruguay le vaya bien. Pensar que alguien puede querer que al lugar le vaya mal en materia económica o en materia de salud es... A ver, quizás haya gente que lo crea y está muy mal, está pésimo y habla de un egoísmo y de mirarse el ombligo. Después celebrar la baja de la tasa de CTI, que me parece que es importante y que también eso explica algunas de las medidas que el presidente contó ayer. A ver, él hizo una pregunta, ¿no? ¿A qué nos referimos con la baja de la movilidad? Yo empezaría con qué es la movilidad primero. Bueno, la movilidad es lo que permite que nos contagiemos. No lo digo yo, lo dice el mundo entero, lo dicen los científicos. Entonces, reducir la movilidad tiene que ver con eso. Hay estudios en el mundo de a qué nos referimos. Confinamiento, el confinamiento total en el que pasamos, o sea, explicaciones los periodistas para darle al presidente tenemos y de sobra de qué es la baja de la movilidad. Él hablaba después podemos decir si estamos de acuerdo o no con las medidas que ha tomado el gobierno, pero todos sabemos a qué nos referimos. Se puede llegar a medidas extremas o no. Y él hablaba del teletrabajo. Y a mí es una de las cosas que me generó bastante dudas. Bueno, el cierre de fronteras quedó claro, que es parcial, que no va a ser total. Lo de las escuelas está claro. También hay matices, cierre de barrios, cierre de departamentos, ¿no? Digo, hablando de lo que es la baja de la movilidad. Él hablaba del teletrabajo. Bueno, ya se destinó el teletrabajo. Yo creo que realmente el teletrabajo, si hablamos de baja de la movilidad, se implementó en marzo, se implementó en esos primeros días en donde las tarifas públicas, el banco hipotecario, todos daban determinadas ventajas o por lo menos concesiones teniendo en cuenta la situación en la que estábamos y el teletrabajo se implementó. Creo que hoy el teletrabajo no está dirigido de una forma en que haya una directiva clara del gobierno. Me parece que queda a la discrecionalidad de las empresas, por lo cual no lo considero una medida del gobierno para bajar la movilidad. A nivel público sí. A nivel público sí, y se nota, pero hay un montón de empresas y de trabajadores que circulan todos los días, que transitan en ómnibus y que quizás a las empresas no les sirve que estén teletrabajando. Si hubiera un decreto o una decisión clara del gobierno, sería mucho más sencillo. Entre un montón de ejemplos más. O sea que tú estás de acuerdo con que hay que bajar la movilidad. Bueno, si ahora los números siguen bajando, Digo, porque... para contestarle al presidente. Depende de cómo sigan las cifras. Si eran 1.500, por supuesto que sí en enero. Si ahora son 600 los casos y mantenemos el 10% o bajamos del 10%, y hay que evaluarlo, eso está claro. Yo no estoy tan en desacuerdo con las medidas que ha tomado el presidente. Me parece que dentro de esta incertidumbre de la que hablábamos ayer, se va surfeando. ¿Hoy qué medida tomarías? Hoy creo que como está hoy? Sí, perfecto. Sí, creo que sí. Pereira. Sí, creo que esta cuestión del presidente de preguntarle al periodista que está un poco enojado, ¿no?, con el tema, pero no está enojado con los periodistas, creo que está enojado con la oposición. Claro, sí. Porque el problema es que aquí se identifica como, bueno, los periodistas de tal o cual medio. Los periodistas de tal o cual medio no inventamos cosas.
¿no? Cuando la oposición dice, bueno, Fernández Galeano, Carámbula, los expertos que estuvieron tratando el tema, hablan de la necesidad de bajar la movilidad, creo que es allí donde el periodista se afirma y dice, bueno, además la pregunta estuvo muy correcta, no dice que hay que bajar la movilidad, le dice si esta perilla estuvo sobre la mesa. En definitiva, es eso lo que le está preguntando. Y el enojo del presidente, creo, o el cambio de tono del presidente, tiene que ver con algo que no le está diciendo al periodista, sino que le está diciendo a la oposición. Y lo que le está diciendo a la oposición es, ¿qué harían ustedes en mi lugar? En definitiva, es eso. Permitime, Sí. Fernández Galeano tomó el guante en A Twitter ver. y contestó, creo que fue anoche mismo, a las 2:42 de la madrugada. Bueno, Muy bien. Solo diremos que para entender lo que significa restricción de la movilidad, todo con mayúscula, alcanza a acceder a cualquier diario del mundo. Allí la logran con diferentes medidas que el Estado promueve y apoya para su sostenibilidad. Lógico. claro. Sí, pero tampoco es muy claro, tampoco es No, pero contundente. Claro. todos sabemos de lo que se No, trata. pero el presidente pidió ser Claro, explícito. Yo el le explico, presidente, si quiere, tengo el toda una presidente lo que le carpeta está pidiendo a Fernández Galeano y a la oposición, en realidad es a ellos a quienes Sí. le está hablando, es dígame en 3 medidas, 4 medidas concretas, ¿qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar? Exacto. ¿En función de qué? En función de que cada una de las medidas, todos sabemos, el presidente las ha aplicado, el tema de los horarios de los restaurantes, la reglamentación del artículo 38, bueno, lo de los gimnasios, que fue para atrás, que fue para adelante, y se los lo- espectáculos públicos. Y ya le dijo. Las fronteras, el horario de cierres. Cuarentena, confinamiento, no. Exacto. Y ahí habló de los comercios. Claro, entonces le está diciendo, bueno, decime 3 o 4 medidas que yo pueda tomar que tengan que ver con la restricción de la movilidad y que en realidad no impacten en la economía, porque ese es el punto. Creo que la discrepancia entre oposición y gobierno está en cuánto estoy dispuesto a dar para reducir la movilidad. Entonces, bueno, me parece que allí, lo hemos discutido muchas veces, el gobierno no está dispuesto a subsidiar a determinados sectores en función de reducir la movilidad, al menos en esta situación ¿Y sanitaria. te acuerdas, Vero, que creo que fue Casas o tú que lo plantearon en su momento aquí, el famoso tema del costo político de tomar esas decisiones? Exacto. Porque ese es el tema. Exacto, si te digo, bueno, está bien, no abrimos más los bares y restaurantes, solo los ponemos en servicio de delivery. Está perfecto, vamos a reducir la movilidad, pero ¿quién va a subsidiar la cantidad de puestos de trabajo que se pierden? ¿Va a haber ese subsidio? No, no lo va a haber. Y el que tomó la decisión también. Exacto, entonces me parece que le estaba hablando directamente a la oposición, el periodista fue una circunstancia. Qué lástima que siempre tenemos que enfrentarnos con eso. Y estamos en la Rodríguez primera Pupo. línea, ¿no? Todas las medidas que tome el gobierno tienen que estar en su justo marco. Recién Dayana lo decía, podía encontrar matices o diferencias con las palabras del presidente. Verónica recién hablaba hasta del modo en que contestó, donde por primera vez tal vez se vio una cierta rispidez o un cierto enojo. Pero hay que enmarcarlo en la situación del país. Yo quería compartir con la audiencia, con el panel, con Jaime, que hoy nos enteramos que la institución australiana Frank Lowy, que es una institución que hace investigaciones científicas, políticas, económicas en el mundo, nos ubica luego de 36 semanas de estudio en el lugar 12 en el mundo, entre los mejores del mundo en el manejo de esta pandemia. Y no es algo que haya sido fruto de la investigación que se hizo durante el año 2020 en sus inicios o cuando los números eran bajos. Luego de 36 semanas de estudio, este estudio terminó en el mes de enero. Nos ubica en el lugar 12 del mundo y primeros en Latinoamérica, pero primeros por paliza. Nos sigue después Trinidad y Tobago y Paraguay. Quiere decir que el Uruguay tiene una cantidad de méritos que no son solo méritos de su gobierno, son méritos de su gobierno y de su sociedad, a las cuales todas las medidas que después vaya a hacer el gobierno respecto a limitaciones de derechos, limitaciones de circulación, tienen que estar en consonancia con la realidad. Nuestra realidad, hoy por hoy, es más complicada que al principio, pero sigue siendo una realidad controlada y que además viene demostrando algunos números en las últimas semanas, inclusive en los lugares peores, como puede ser Montevideo, donde somos zona roja desde hace tiempo. Estábamos el 15 de enero en 4.965 casos activos, hoy estamos en poco más de 4.000. O sea, ha habido una reducción importante. Quiere decir que yo creo que cuando se habla de limitación de la circulación, limitación de la movilidad, hay que ser muy claros, hay que plantear cosas claras
Y como esas cosas no se han planteado claramente, o por lo menos de manera oficial, sino que se instala un titular, yo creo que contra eso va el presidente de la República. No quiere que se instale ese titular sin que por lo menos alguien se lo explique. Uno puede cuestionar si debió haberle dicho eso al periodista ayer, y justo un periodista de TV Ciudad. Yo creo que puede ser todo cuestionable, pero lo que sí creo que la contestación del presidente de la República no iba dirigido ni siquiera contra el medio, ni siquiera contra el periodista. Exacto. Era un tiro por elevación hacia el Frente Amplio y bueno, que el Frente Amplio tome la piola. Alguien del Frente Amplio a la hora 2:42, por eso hay que tener mucho cuidado con los tuits. Al presidente le pasó con un tuit con el tema de las vacunas, porque entre otras cosas, aparte de la hora, decía de dónde salía y decía La Paloma. Ayer le pasó a Fernández Galeano, que era a las 2:42 de la mañana. Pero está bien, bueno, nos gusta trabajar de noche. No, y además está bien porque además se tomó todo ese tiempo para decir que mire la realidad internacional. Pues Silva. A mí me parece que en el fondo de todo este tema, además de lo que han analizado los compañeros, está el tema económico, es decir, los pronósticos de un año 2021 donde incluso el pronóstico del FMI para la región de América Latina y el de Uruguay es bastante diferente. Estamos hablando de índices de recuperación de 4 puntos y algo para América Latina, y Uruguay tiene un pronóstico de recuperación de 1,8, creo que esa es la cifra final que se ha dado. Entonces, si nosotros vamos a esas cifras, tenemos la disyuntiva de ¿qué hacemos con la gente? Porque a mí lo que me interesa de todo esto es la gente. ¿Cómo va a vivir la gente en el año 2021 después de tantos meses que vivió con seguro de paro, en algunos casos, o sea, cobrando un 50% de su salario, cuando además, independientemente de toda esta circunstancia, se han aumentado las tarifas públicas, a pesar de que se dijo que no se iban a aumentar, se van a aumentar los sueldos, pero por debajo de la inflación. La inflación ya va a rondar, aunque no están las cifras finales, pero ronda casi la cifra del 10%, un 9 punto y algo. Entonces, a mí me parece que en el fondo, el tema es cómo hacemos, y voy a usar la parábola, la metáfora del presidente, la perilla económica y la perilla de la salud, cómo la movemos armoniosamente. ¿Por qué razón? Porque si el gobierno no toma, y acá es donde yo creo que hay un déficit, no en las medidas que ha tomado el gobierno, que yo las apruebo. Si yo creo que está bien lo que se está haciendo, independientemente de que pueda haber algún otro ajuste, pero en el área económica y de perspectiva económica yo no veo nada que sea más de lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a hacer este país en el año 2021 cuando ya venimos de un proceso recesivo importante, producto de que el 2020 fue muy malo? Porque en realidad el gran tema de la movilidad tiene que ver con que hay gente que no puede dejar de trabajar, porque no tiene cómo llevar el plato de comida. Y claro, es la preocupación de todos. Yo no dudo de la sensibilidad de la calle en esto. Por favor, no estoy poniendo en duda la sensibilidad de nadie. Lo que sí me parece es que los acentos, a veces, con las prácticas de la política económica planteada, no están puestos en los sectores que más van a sufrir o que más están sufriendo esta pandemia. Hay gente que tiene reservas, entonces puede no estar trabajando y de pronto estarse manteniendo. Pero hay gente que si no sale a trabajar, cuando se habla de pronto de un confinamiento, yo, por ejemplo, hay cosas que le he escuchado decir a Daniel Olesker con las que no coincido, incluso con manejar el tema de la construcción, de impedir que la construcción se limite la industria de la construcción, cuando no se han dado en la prueba, en la práctica, no se ha visto que la construcción haya sido un factor. Fue el primer sector. Fue el primer sector que se abrió. Además tenemos UPM en puerta, que es uno de los grandes proyectos que tiene este país. No conozco otro, el de UPM y el del ferrocarril asociado a UPM. Pero no conozco grandes proyectos que este gobierno tenga planteados hacia adelante y que diga, bueno, apuntamos hacia esto, el Uruguay va hacia aquí y esto nos va a permitir dar un salto en calidad en el crecimiento económico. Entonces, a mí me parece que quizá parte de lo que, bueno, no voy a interpretar lo del presidente, yo digo que lo que está sobre la mesa es, por un lado, una oposición que está pidiendo respuestas. No sé si el camino va por la renta básica o no renta básica, no es una discusión que a mí me importe demasiado. Lo que sí me importa, y dije en un tuit, primera vez que creo que estoy de acuerdo con Manini, que cuando sale a decir, señores, hay que hacer un esfuerzo para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de este país
que no son las grandes multinacionales, que no son las grandes inversoras, pero son las familias, muchas veces, los tambos familiares que han cerrado. Tienen la economía uruguaya. Eso es lo que el entramado social que sostiene la economía, porque si no las ayudamos hoy, mañana se murieron. Y después que se murieron no las vamos a revivir. Discúlpenme, pero no las vamos a revivir. ¿Tú tomarías medidas para restringir la movilidad hoy más? Yo creo que la única medida que yo tomaría cuando se está hablando de abrir fronteras, entre comillas, porque tampoco se van a abrir libremente, es aplicar los controles. Y creo que alguien habló, no sé si fue el presidente o fue un académico que habló sobre la admisión, sobre, digamos, admitir a aquellas personas, y lo dijo también Vero ayer. Si tuviste COVID, traes un certificado de que tuviste COVID, y bueno, yo te puedo dejar entrar. ¿Cuál es el problema? Estoy hablando, bueno, pero es que eso forma parte de la movilidad, porque la movilidad no solamente es intrasocial, intrauruguaya. Pero con los uruguayos. La movilidad, la movilidad con los uruguayos yo creo que tiene que estar supeditada a medidas que tengan la respuesta del gobierno en torno a cómo suplir las carencias que se van a generar en sectores que hoy por hoy están absolutamente diezmados por la crisis. ¿Tú, Vero? Pero que justamente eso que vos decís tiene que ver con la movilidad, porque si yo cierro una perilla por este lado, estoy dejando de recaudar determinadas cosas y no voy a poder ayudar a esos sectores. Bueno, yo creo que en este momento... Pero, perdón, pero quiero decirte algo porque lo contestó un periodista, no sé si fue ayer o hoy, que escuché una entrevista muy interesante. Y dijo realmente, yo lo vuelvo a repetir, lo he dicho acá, hay posibilidades de que el país se endeude. En el mundo la gente se está endeudando. Claro. Y hay posibilidades que se endeude en las condiciones que se endeudó el Uruguay. Nuestra deuda externa estuvo muy bien concebida en el periodo anterior. Durante los 15 años previos tenemos una deuda que se puede prorrogar y cuando se salió a vender bonos, se vendieron los bonos. Y la famosa cantinela del déficit fiscal, a mí ya me tiene cansada. Porque hasta los organismos internacionales y los propios países desarrollados dicen, basta de hablar del tema del déficit fiscal. Es un tema colateral frente a lo que está viviendo la sociedad. Hay lugares en que las sociedades se han desmoronado. Estoy hablando del tejido social. Cuando hubo confinamiento obligatorio, estoy hablando de lugares como España. Tengo familiares que viven en España. ¿Volvió a España ahora? Por favor. Además, y están... Entonces, ¿pero qué pasa? Si vos no das una inyección y la inyección no la puedes dar de adentro, dala desde afuera y después pelea las tasas de interés. Pero ese creo que no es el camino que ha optado el gobierno. Yo creo que el gobierno está siendo coherente con el camino que optó. Por ejemplo, Olesker también habla del cierre de los comercios que no son primordiales. Y sí, yo creo que los free shop podían haber cerrado en varias oportunidades, se podía haber cerrado esa perilla. Sobre todo porque el público... Porque es de Rivera, claro. Exactamente, y sin embargo el gobierno optó por no hacerlo. Ahora que, por ejemplo, se está vacunando del lado brasileño, no entendería la lógica de por qué hacerlo en este momento. Sí, en otros momentos creo que la perilla de la movilidad se podía haber restringido más. La apuesta del gobierno hoy no es a eso, es a la vacuna y a llevar este proceso de transición, bueno, lo más equilibrado posible entre la economía y la salud. Jaime, perdóname una cosa. Sí, déjame terminar la opinión de él, porque es lo único que me falta preguntarle concretamente. Hay dos bibliotecas para... Yo quiero la de Rodríguez Pupo. La de Rodríguez Pupo es, yo no entro en planes asistencialistas, y mucho menos en una pandemia, y mucho menos sin saber cuándo termina la pandemia. O sea, yo comparto la filosofía del gobierno en cuanto a que el asistencialismo está concreto en un punto, básicamente en un punto o en dos puntos. Por un lado el MIDES como un colchón y por el otro, el más importante para el gobierno es todo lo que tiene que ver con el trabajo. O sea, apoyar al Ministerio, al BPS y apoyar al Ministerio de Trabajo en todo lo que es seguro de desempleo. O sea, es una apuesta de asistencialismo contra el trabajo, a favor del trabajo. Esa es la postura del gobierno. Yo, respecto a lo que dice Selva, te escuché y además quiero ir justamente a lo que tú hablaste, ¿no? ¿Sabes lo que yo te valoro, Selva? Que vos por lo menos lo estás planteando honestamente. Yo creo que hay parte de la izquierda que no lo está planteando honestamente. Parte de la izquierda lo que está hablando es de limitar la movilidad, porque lo que le interesa no es limitar la movilidad, lo que le interesa es implantar la renta básica, o el concepto de renta básica que yo creo que además está distorsionado. No es un concepto que se deba pergeñar para una situación como esta de crisis. Es un concepto al revés, es un concepto solidario de manejo de la política impositiva de un país. Allí yo
Yo, por lo menos, como Rodríguez Pupo pediste, no el gobierno, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en una situación así, fuera de la crisis de la pandemia, me animaría a analizarla. Me animaría a analizar la renta básica. Pero no esto que es una especie de canasta asistencialista, con la misma filosofía del Frente Amplio, con una diferencia muy grande. El Frente Amplio se le viene cayendo la estantería desde 2014 y en ningún momento planteó la renta básica. Justamente plantea la renta básica con el dinero ajeno y en el gobierno ajeno. Esa no se la llevó. Bien, tenemos que hacer la primera pausa. El tema va a seguir porque además... Me queda una pregunta Sí, para hacerle. pero tenemos después. el tema de las fronteras que tiene que ver con todo qué esto, o lástima, sea qué que lástima. el debate sigue. Por supuesto, tenemos un buen rato hasta las 4:15 de la tarde. Señores, ya venimos.